Bien, estamos ya de vuelta, segundo bloque de este foro empresarial, compartiendo en esta fresca tarde de jueves 9 de julio con invitados muy especiales. Hablábamos recién en el bloque anterior con Alexander Ramírez, gerente de marketing de Huawei para Paraguay. Digo, bien, comenzando un poco a todas las innovaciones que han tenido que hacer desde la empresa para poder adaptarse a las exigencias del mercado actual, hacer full home office, concretar ventas mediante el e-commerce. Ha sido complejo para todos los sectores, a pesar de que el sector de telefonía ha sido exceptuado en estos meses. De igual forma tuvieron que reinventarse para adaptarse al nuevo estilo de vivir este COVID que tantos problemas está causando, principalmente a nivel económico. Es por eso que en este siguiente bloque vamos a tener una entrevista muy especial a quien le agradecemos este valioso tiempo que nos brinda para darnos un poco más de luz conforme a ciertos temas que, bueno, estoy seguro también a usted del otro lado le va a interesar, Nadia. Totalmente, así que bueno, nosotros agradecemos su tiempo más que nada, ya está con nosotras, o con nosotros digo mejor, la doctora Verónica Serafini, economista del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya. Vamos a hablar de un tema importante, David, que es, por ejemplo, el impacto que está teniendo la pandemia. Vamos a hablar un poquitito de la pobreza y de la tasa de desempleo que estamos teniendo actualmente. Muy bienvenida, doctora, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Excelente, doctora. Queremos ir haciendo un pequeño análisis en base a su conocimiento, su experiencia en todo esto. Conversar principalmente de este plan de reactivación y hablar un poco del impacto de la pandemia en la pobreza. Si ya Paraguay de por sí está inmerso en índices muy delicados en cuanto a pobreza y pobreza extrema, la pandemia me imagino que va a dejar un margen sumamente crítico y levantarnos con esto, más allá de que el plan de reactivación, digamos, ya incluye, lo digo entre comillas, incluye el combate a la pobreza. Realmente, ¿cuál es esa comparación? ¿Qué tan viable sería a través de este plan de reactivación combatir la pobreza? Bueno, hay que dividir la pobreza se mide en Paraguay medimos por el ingreso. Estos programas van a tener un impacto positivo en términos de sostener una posible mayor caída en la pobreza. Nosotros en este momento tenemos alrededor del 24%, del 25% de la población en situación de pobreza, pero había un 40% que era altamente vulnerable a caer en pobreza sin coronavirus. Mucha de esa población es la que hoy está siendo afectada, trabaja en el sector servicios, haciendo changas, viviendo al día, no tiene la protección del IPS, de lo que hoy tienen, del programa que está teniendo IPS, que es un monto más alto, y definitivamente lo que se está haciendo con los programas desde el sector público son importantísimos para probablemente que no caiga más, porque los datos que hoy ya tenemos, nosotros hoy, creo que hoy, no sé si hoy o ayer, pero yo los leí hoy, ya están los datos de desempleo, ya se nota un aumento del desempleo si comparamos con el primer trimestre del año anterior. Y bueno, y uno de los sectores también más afectados es el de las mujeres, porque las mujeres ya tenían trabajos precarios, ya tenían trabajos de bajos ingresos, y hoy están, además de encerradas, perdiendo sus empleos, y además teniendo que equilibrar la economía familiar, porque las mujeres en Paraguay son las que organizan la vida familiar, el cuidado, y ni hablar cuando se expanda el virus y haya muchos enfermos y una parte de esos enfermos tengan que quedarse en la casa, porque ¿Se no tengan la acrecienta gravedad. esta brecha de género entonces, doctora? Sí, en todo el mundo. En los países que ya se está analizando en términos de horas de trabajo gratuitas de las mujeres, es muy clara el desbalance y el aumento de horas de trabajo de las mujeres en los hogares y también en los comedores populares y en todas las actividades que se están haciendo para tratar de que ese sector vulnerable, que en Paraguay es más del 60%, resienta un poco menos la crisis.
Doctora, ¿qué opina con respecto a lo que es la distribución de la ley, o sea, los fondos de la ley de emergencia y cuáles serían, según su parecer, las herramientas adecuadas para poder enfrentar esta situación, tratando de evitar el endeudamiento que estamos teniendo actualmente y que cada vez más se están haciendo solicitudes para el Congreso para seguir endeudándonos a causa de esta situación? Bueno, vamos a dividir en dos tu pregunta. Por un lado están los programas y lo que se plantea en el plan. En términos generales, lo que se está planteando en ese plan es lo que se está planteando en el mundo. Un impulso a las obras públicas, un impulso a la garantía del derecho al ingreso, que es un ingreso mínimo para que la gente no solamente pueda consumir, sino también garantizar un mínimo de demanda para que la economía pueda también sostenerse. No sirve de nada que la economía se abra, que los negocios se abran si la gente no tiene dinero para comprar y para consumirlo, por lo menos lo básico. No van a salir a comprar probablemente paquetes turísticos, pero sí alimentos. Y ahí yo creo que hay que hacer un mayor esfuerzo en el plan de integrar los programas que generan ingresos con los programas que ofertan ingresos, que ofertan bienes. Y uno de los temas muy importantes, no solamente por la pobreza en el campo y por lo que puede llegar a disminuir las presiones locales, es la agricultura familiar. Nosotros tenemos que generar ingresos a través de estos programas, pero también tiene que haber alimentos. Porque un aumento en los precios de los alimentos o el desabastecimiento, sabemos que aumentan los precios y con eso aumenta automáticamente la pobreza o cae el nivel adquisitivo también de los asalariados. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se está discutiendo en el mundo hoy es, frente al endeudamiento, son instrumentos tributarios, por ejemplo, un impuesto al 1, el 2 o el 3% más rico de la población. Que en Paraguay hay espacio porque nosotros sabemos que el impuesto a la renta personal, por datos propios de la SET, ese 1 o 2 o 3% más rico, por lo menos de 2015 a 2018, su tasa de tributación del impuesto a la renta personal efectiva no fue más del 1%. Es decir, la ley dice el 10%, pero con todas las deducciones que tienen, terminan pagando entre el 0,6 y el 1%. Ahí lo justo sería que los sectores que se han beneficiado 15 años con el crecimiento económico y que no van a resentir económicamente esta pandemia, porque hay sectores que van a sentir muy poco, o que se van a recuperar muy rápido, porque estamos viendo que Paraguay va a tener una recuperación, uno de los países de más rápida recuperación. Esos sectores deberían contribuir más al financiamiento del plan de reactivación. Sobre todo porque el plan de reactivación probablemente tenga un efecto de 2 años y el endeudamiento de 20 años. Nosotros nos vamos a endeudar por 10 tal vez, pero después refinanciando, como estamos haciendo casi todos los bonos, esa deuda no termina en 10 años, sino que va a pasar a 20. Así mismo es. Doctora, quiero trasladarle una pregunta que me están haciendo. Dice, la pobreza, según el último dato de la DGEC, está en un 24%, que es la pobreza total, y 3,5% lo que corresponde a pobreza extrema. ¿En qué porcentaje más o menos podría variar esto tras la quiebra de este gran grupo de MIPYMES, que son las que emplean a casi el 70% de los ocupados a nivel país? Es imposible saber eso todavía, porque justamente una de las políticas de gobierno es la entrega de dinero a través de Putubó, de Tecoporá, de adultos mayores, y a medida que esos programas lleguen bien, estén bien focalizados y podamos tener certeza de cuántos meses, porque recuerden que primero empezó siendo 2 meses, creo que 2 meses, después pasó a 3 y ahora ya vamos a 6. Dependiendo de esos plazos, de cuánto más podamos financiar esos programas, se va a poder mantener o que caiga menos la pobreza.
Y lo otro, vuelvo a señalar, es el éxito de la política de agricultura familiar. Porque si el tomate, la papa, la cebolla, el maíz, el queso suben de precio y que son insumos básicos de la gastronomía paraguaya, al subir de precio aumenta la pobreza, porque la pobreza medimos por la línea de ingreso y su capacidad adquisitiva. Entonces, si suben los precios y no alcanza para comprar una canasta básica el ingreso, esa gente pasa a ser pobre. Entonces tenemos, por eso es que es tan importante integrar esos programas que está planteando el gobierno. No solamente proveer ingresos, que es fundamental en este momento, sino también generar los bienes de la agricultura familiar. Y la agricultura familiar además tiene un impacto en los ingresos del 30% en el campesino. O sea, el 30% del sector rural vive de la agricultura familiar. Entonces, si ellos venden, ahí ya estamos también contribuyendo a que no se reduzca a que no aumente tanto la pobreza. Y por otro lado, muchas micros y pequeñas y medianas empresas también son del ámbito alimenticio. Así, cualquier insumo que sea más caro va a repercutir en sus costos. Eso tiene un efecto multiplicador muy alto. Y lo mismo con las obras públicas. No es lo mismo producir obras públicas como viviendas, que absorben 4 veces más de empleo que viaductos, por ejemplo. Sí. Entonces, dependiendo de cuán rápido se pueda reactivar la construcción de viviendas, tiene un efecto multiplicador también mucho más amplio, porque las viviendas generan mucho, además de empleo, generan ladrillos, y el ladrillo está en las localidades, la producción de ladrillos en las localidades, producción de otros materiales, mucha generación de mano de obra, techistas, maderamen. Así que dependiendo de cuán rápido se implemente el plan de reactivación y en qué tipo de obras, también va a tener un impacto en las pequeñas y medianas empresas. Perfecto. Doctora, quiero consultarle con respecto a cómo se encuentra lo que sería el plan actualmente, el sistema de protección social en nuestro país, haciendo un pequeño recuento también, cómo se encontraba más o menos en el 2013, 2015, y cuando hubo un estancamiento también en cuanto a ese sector, que es bastante delicado. Y bueno, lastimosamente esta pandemia nos mostró que no teníamos instrumentos suficientes para llegar a los que necesitábamos llegar. De todos modos, tenemos un piso mínimo hoy, con todo lo que ya se venía haciendo y lo que hay. Y tenemos un plan, que es lo más importante, porque si tenemos un documento que lo presentó este gobierno, que da los lineamientos. Ahora el esfuerzo es echarlo a andar. Y eso es un poco la crítica que se le hace, que yo le hago al plan de reactivación. En ese plan no se ve el programa que tiene el sistema de protección social, que tiene lineamientos muy claros. Y eso hay que integrarlo de manera más efectiva y más explícita en el plan de reactivación económica. Y sobre todo vincularlo también a un pilar fundamental, es la salud. Y hoy la salud, por lo que estamos viendo, no están funcionando, por ejemplo, las unidades de salud de la familia para atender casos que no son COVID. Y ese fue un paso que se dio atrás. Se desarticularon las unidades de salud y hoy a mí me preocupa cuando el gobierno presenta unidades de salud como construcción de edificios. Justamente esa no era la idea de las unidades de salud. La idea de las unidades de salud es que estén presentes en las localidades, y hoy hubieran sido muy útiles para enfrentar. Entonces, el plan de reactivación no solamente tiene que vincularse, no solamente es eso, sino también es garantizar que ese plan de reactivación esté vinculado, por ejemplo, al plan de salud. Sí. De manera a poder
Aquí hay que tener en cuenta que, y ese yo creo que es uno de los problemas que está teniendo el Banco Nacional de Fomento para dar más créditos, es que la primera razón de endeudamiento en Paraguay es la salud. O sea, muchos microempresarios y muchos dueños de pequeñas y medianas empresas ya estaban endeudados antes por problemas de salud. Este dato pongo para poder dimensionar todos estos problemas que estamos viendo ahora. Fíjense que están integrados y son cuestiones muy básicas que hay que resolver en este semestre, en el próximo año, para poder salir de esta crisis con un impacto negativo menor. En la medida en que podamos organizar estas cuestiones que son muy básicas, vamos a poder salir más rápido y con un menor costo, no solamente costo en muertes, sino en menor costo en el largo plazo. Hay cuestiones que son muy, la pobreza más la crisis, va a haber deserción escolar, y si la deserción escolar es en chicos de 12 a 14 años, no vuelven a la escuela. La deserción ya es permanente. Un adulto que pierde hoy su empleo y tiene 55 o 60 años, la posibilidad de que vuelva a conseguir trabajo es mínima. Y encima, si estaba en IPS, perdió sus aportes de 20 o 25 años. Imagínense el costo altísimo que puede tener esta crisis si nosotros no manejamos bien hoy las propuestas que hay, que yo creo que están en buen camino, pero se necesita hacer un esfuerzo en términos no solamente de mostrar cómo se va a pagar, que es lo que muestra el plan de reactivación, sino cómo se van a integrar y manejar esos programas que ya están implementándose. Sí, totalmente. Muy, muy delicado todo tipo de consecuencias que puedan darse, doctor. Y precisamente en cuanto a ese plan de reactivación, esa distribución está en los tres pilares: protección social, inversión y lo que serían créditos. Por otro lado, se da una distribución un poco no muy equitativa. Tenemos 450 y pico para protección social, 1.300 para inversiones. Y ojo, vuelvo a lo que usted mencionaba, inversiones de qué tipo, ¿qué vamos a invertir? ¿En viviendas o en viaductos? ¿Y esto qué clase de efecto derrame va a dar? Y por otro lado, bueno, se deja un poco más de lado el crédito, unos 600 y pico millones que ya se están implementando por parte de todos los programas que ya arrancaron hace un par de meses. Yo creo que el gobierno, si bien estamos en una emergencia, la emergencia pareciera que va a durar 2 años. O sea, va a durar todo este año y todo el año que viene. Tiene tiempo de dar más información, de generar, de sentarse en la mesa, aunque sea con estos sistemas nuevos, online, con la ciudadanía, con la sociedad civil, explicar, y tiene tiempo de ponerle números. Hay muchos datos que no se saben. Por ejemplo, hay datos que son deuda contraída, entonces estamos atados a la implementación de la que ya tenemos, porque deuda nueva lleva meses. Hay datos que no tienen cifras, como por ejemplo racionalización del gasto, que es lo que se va a racionalizar. Vamos a recortar salud, o vamos a reducir gastos superfluos como viáticos o como bocaditos, o vamos a utilizar mejor los recursos, vamos a mejorar el modelo de salud y destinar más recursos a atención primaria, que eso es automáticamente más eficiente. Tiene que ponerle, nos tiene que dar mayor información, porque en la medida en que dé mayor información, la ciudadanía va a apoyar más también. Hoy la ciudadanía está muy cansada, al agotamiento de la corrupción se suma la crisis económica. No es una buena combinación, corrupción más hambre puede generar ingobernabilidad política, y eso va a profundizar la crisis más todavía. Entonces, es necesario que el gobierno se siente, hable, debata y pacte
de manera a que la ciudadanía sienta que tiene toda la información y que puede apoyar esto que está haciendo. Doctora, una consulta. En su opinión, Paraguay no necesitaba endeudarse para poder justamente ampliar su infraestructura. ¿Qué piensa usted al respecto? Nosotros teníamos suficiente de dónde sacar para poder evitar justamente ese endeudamiento. Yo creo que sí teníamos. Paraguay es un país de ingreso medio alto en América Latina, según el Banco Mundial. Eso nos ubica entre los países, obviamente, de mayor ingreso. Sin embargo, la presión tributaria nos ubica entre los países de menor presión tributaria. Y aquí hay sectores que durante 15 años se beneficiaron del crecimiento económico. Esos sectores debieran haber contribuido mucho más. Y por otro lado, también hay una alta evasión. El gobierno dice se ha reducido la evasión, pero se ha reducido la evasión porque se le ha presionado más a los ingresos medios y bajos. Y hay un grupo de evasores que podría estar contribuyendo mucho más y que son los grandes evasores. Y por ahí tiene que ir todavía el combate a la evasión, por los grandes, no por el que evade poco y perseguirle a 20.000 pequeños contribuyentes cuando hay grandes contribuyentes que están fuera, que ni siquiera son grandes y que debieran ser grandes. Hay flujos ilícitos, salen capitales del país sin pagar los impuestos que tienen que pagar. Paraguay está en un proceso con organismos internacionales para reducir esto, pero tenemos que ir más rápido porque se supone que estamos perdiendo casi 100 millones de dólares por año. Fíjense, 100 millones de dólares por año en los últimos 10 años son 1.000 millones de dólares, es lo que hoy nos vamos a endeudar adicionalmente. O sea, hay espacio tributario como para que los que se benefician del crecimiento económico aporten más. Y porque recuerden que con esta estructura tributaria que pesa más en los ingresos medios y bajos, los que van a pagar la deuda van a ser los mismos de siempre, los medios y bajos, porque estamos pagando con IVA. Yo creo que es la hora también de discutir cómo se va a pagar la deuda y que sea más justo el pago de esta deuda que vamos a contraer. Sí. Doctora, ¿y cómo quedan entonces las siguientes dos cuestiones? Por un lado, la evaluación de Gafilat en cuanto a nuestro combate a la corrupción, y lo que usted ya mencionaba, y por otro lado, nuestro tan anhelado, creo yo, un poco lejano ya, grado de inversor. Esto creo que se está alejando un poquito cada vez más. Y se va digamos que no es consuelo, pero a todos nos va a ir mal en América Latina. Y no solamente por el grado de inversión, sino porque los capitales también hoy estaba viendo los capitales que salieron del Brasil por la inseguridad mundial, no es por un problema solamente de los países, sino porque hay... y lo de Gafilat, esperemos que el Paraguay pueda fortalecerse, que el sector público pueda fortalecerse para poder mejorar. Y ahí una cuestión que es muy importante también con respecto al grado de inversión es el sistema judicial en la discusión económica, que muy pocas veces incorporamos al sistema judicial en la política económica y hoy es un factor fundamental. Ni aunque le demos fortaleza al Poder Ejecutivo con CEPRELAD y las instituciones, ni a la SED, si después si el sistema económico se quiebra en el Poder Judicial, necesariamente tenemos que empezar a discutir cuál es el rol del Poder Judicial en todo este proceso para garantizar seguridad jurídica y que, por ejemplo, no tengamos que bajar impuestos, porque la excusa para bajar impuestos a la inversión extranjera directa es para atraerlas, cuando que en realidad el problema que tenemos es el sistema
es la seguridad jurídica, no es la baja de impuestos. Bajan los impuestos y los paraguayos tenemos que pagar más impuestos para mantener o para pagar la deuda que vamos a contraer. Entonces salimos perjudicados nosotros mismos cuando no tomamos conciencia del rol que tiene la seguridad jurídica y el poder judicial en el sistema económico. Concreto, muy, muy claro lo que está diciendo, doctora. Totalmente, doctora. En estos últimos segundos que tenemos aquí en este espacio, quisiera por favor que pueda entregar un mensaje, ya puede ir directamente para el Estado o para toda la población con respecto a esta situación que nos está aquejando con la pandemia. Y la población está haciendo todo lo que tiene que hacer. Está respetando, gran parte de la población respeta lo que nos pide esta epidemia y lo que nos pide el gobierno. Y en realidad hoy es un momento muy importante para el gobierno, para que demuestre que está gobernando para la mayoría. Paraguay es uno de los países cuya ciudadanía opina que el gobierno gobierna para una minoría. Es la oportunidad que tiene el gobierno de demostrar que gobierna para la mayoría. En parte, creo que lo demostró con la gestión de la salud. Cuando una minoría quiso no ir a una cuarentena, el Ministerio de Salud mostró datos, cuál iba a ser la proyección de muertes, y bueno, primó el bien común, digamos, para no terminar como Brasil, Italia, partes de España. Y ese bien común tiene que primar ahora en lo que es el plan de reactivación económica y garantizar que los beneficios de este endeudamiento lleguen a la mayoría, porque un poco la duda de la gente es, otra vez nos vamos a endeudar y yo no voy a sentir los beneficios. Como pasó en el quinquenio anterior, que se duplicó, casi se triplicó la deuda y los indicadores de empleo se mantuvieron. Se mantuvo el desempleo, el subempleo, la informalidad, el ingreso laboral, y el endeudamiento la gente no sintió los beneficios de ese endeudamiento. Y el miedo es ese. O sea, la ciudadanía es totalmente racional cuando ve los problemas de corrupción y cuando su percepción le dice que nos endeudamos y que no siente los beneficios. Y hoy el gobierno tiene la oportunidad con este plan de demostrar realmente que está gobernando para la mayoría. Esperemos que escuche la demanda ciudadana. Sí, muy, muy puntual realmente en sus puntos de vista, nos está vislumbrando muchas cuestiones que la teníamos quizás un poco de lado y no la estábamos viendo, pero bueno, queremos agradecerle este tiempo, estoy muy seguro de que la teleaudiencia también supo aprovechar al máximo todas las acotaciones que usted nos dio y como siempre digo, esperando que no sea la última entrevista, porque esta clase de charlas son las que realmente nos enriquecen a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí cuando ustedes quieran. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Nadia, con esto llegamos al final, tenemos que despedirnos. Totalmente, da gusto porque nosotros nos educamos, aprendemos con la doctora, es bastante enriquecedor como estabas mencionando y bueno, vamos a tener la repetición de este espacio a partir de las 20 horas y que la gente no se olvide que mañana, bien temprano, también le tenemos al Foro Empresarial AM. David, muchas gracias a vos y también muchas gracias a todos los compañeros que hacen posible que estemos aquí. Totalmente, Nadia, será hasta mañana. Gracias a todos del otro lado por estar siempre presentes. Así es que gracias por la compañía y nos vemos pronto. Chao. Chao, chao.